¿Qué dice? Ojalá nunca te hubiera conocido. Ya es tarde para arrepentimientos. Revisa la prueba de una vez. ¿Qué dice? Estás embarazada. Te lo dije, Junio. Felicidades. Vas a ser papá. ¿Cómo podríamos saber que era un doctor el tal Elio? Bueno, yo no sé si creerle, ¿eh? Ay, pues yo le quiero creer. Que es un cuerazo. Y si es un doctor, entonces es el hombre perfecto. Está hecho a mano por papá Dios. Y todo para ti. Porque lo traes cacheteando las banquetas, señora. Araceli, por favor. A mí lo que no me late nadita de nada es lo que pasó con Empanada. ¿Qué habrá hecho? Justo ahora que Andresito apareció muerto, ¿por qué lo andan buscando? Son muchas cosas pasando al mismo tiempo. Oye, ¿y qué tiene que ver Empanada con la dueña de la estética? Mejor ya no hay que hablar de eso. Ya terminé. Te quiero ver. A ver. ¡Tarán! ¿Soy otra persona? Sara de Acero es una mujer muy guapa. Vela, está hermosa. ¿Por qué estaría tratando de ser otra persona? Bueno, es que las viejas son muy vanidosas, compa. No, pero oye, Vela. Además, ella debería estar de luto y tiene un hijo en el hospital. No creo que sea vanidad. Para mí que está tratando de cambiar de personalidad o de imagen, no sé, algo como para pasar desapercibida, tal vez. Faltan fotos. Pues si alguna de ellas está trabajando sin permiso, no está aquí. Mira, esta es Enriqueta Sabido, que es la encargada del salón. Cornelia Ríos, Araceli Paniagua y Guadalupe González, todas son estilistas. ¿Esta última? La llaman Lupita. Y se supone que fue novia del hombre que estamos buscando, ¿eh? La quiero interrogar. Bueno, pues si quieres te consigo una orden. No, Pedro. Que de la prisa solo queda el cansancio. Para poder armar un buen caso solo hay que irse paso a paso, armar cada prueba, tener todas las piezas y después de tener todo armado ya... Clavas, agarra. Deja de verme como mensa y contéstame. ¿Quién chingados es el güey que estaba allá abajo? ¿Y yo qué voy a saber? Araceli es la que lo conoce. ¿Sabías que el tipo es policía? Él no es policía. Él es un doctor. No, es policía. Así que mucho cuidado con lo que vas a decir si ese güey te busca y te pregunta por mí. ¿En qué bronca te metiste, Orlando? Porque este tipo tenía un volante con tu cara. ¿Qué hiciste? Ay, Lupita. Ese es mi p... No te metas en lo que no te importa si no quieres salir lastimada. Y ya suéltame. A ver, mamacita, a mí no me tratas así. Yo soy tu gato. Que me suelte. Respétame que esta es mi chamba. Te voy a hacer mía para que entiendas quién manda. ¡Ya, Orlando! ¡Que te vayas ya mismo! O empiezo a gritar aquí. Yo no soy ninguna Miriam para andarme dejando de ti. ¡Que te vayas! Te digo, empiezo a gritar para que vengan. No, a ver. ¿Cómo si nunca me pudiste dar un hijo? Ahora sí se pudo, ¿eh? ¿Qué pasó? Porque así es la vida, Junio. Y la vida no te anda pidiendo permiso. Y sí, nos tocó en el peor momento. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así? ¿Eh? Porque nuestro matrimonio era un infierno. Pasé noches enteras planeando un aborto sin que tú supieras. Al final, no fui capaz. No tuve los ovarios para hacerlo. No, ¿y ahora qué? No voy a poder conocer ni siquiera a mi propio hijo, carajo. Ya es hora de que me quites todo esto. Me estás haciendo daño y tengo hambre. ¿Qué te pasa, Junio? ¿Es la enfermedad de la que me hablaste? ¿Sabes qué? Enfermedad.
escogió la muerte para llevarme. Esclerosis múltiple maligna. Desátame, Junio. Desátame. No te puedes morir ahorita y dejarme amarrada aquí en medio de la nada. ¡Desátame! No te preocupes, yo no me voy a ir así. Sí. Decirte al infierno voy a cerciorarme que ese hijo que tienes ahí sea mío, Mariana. Oye, por cierto, hay un rumor que se está corriendo por ahí. ¿Ah, sí? Sí, dicen que si resuelves un caso más, te van a ascender a comandante. Ajá. Es que eres muy bueno, compa. Ay, gracias, Pedro. Tú también eres muy bueno. Desesperado y atrabancado, pero de los mejores que hay aquí. ¿Mm? Ah, esa vieja acaba con algo. Por cierto, ¿lograste sacarle algo de información a la señora de acero? No, hombre, ella no suelta prenda. Lo que sí está muy claro es que se quiere esconder detrás de otra personalidad. A mí se me hace que está jugando a las escondidas con la gente del Indio Amar o tal vez de alguien más. ¿Es en serio? ¿Este conjunto se te ve mejor a ti que a mí? Ay, qué exagerada. ¿Ya tienes todo lo que necesitas para el viaje? Ah, me falta algo, pero no sé cómo llamar a mi cuñado para que me ayude. Es que necesito rentar una camioneta. Y bueno, él es el único que me puede echar la mano. No tengo tarjeta de crédito. No la necesitas. Yo me encargo. El dueño de la agencia de alquileres de coche más grande de México es millonario y es mi cliente. Ay, ¿a poco es estética va la gente millonaria? No. No lo conozco de la estética. Es amigo de la familia. Lo voy a llamar ahorita mismo, ¿sí? Ya verás que ni siquiera le vas a tener que enseñar tu identificación. ¿De veras harías eso por mí? Gracias. Ay. Tenemos que averiguar con las aerolíneas a qué hora llegó. ¿Pero qué te dijo? ¿Que estaba por salir o que ya había salido? Me preguntó que si ya había llegado y cómo había estado el vuelo. Ahorita mismo nos vamos a informar. Compadre Gutiérrez, necesito otro favor tuyo. Soy Felipe. Mira, yo sé perfectamente que las aerolíneas tienen prohibido informar, pues, cuáles son los nombres de los pasajeros que vuelan con ellos, pero en este caso yo sé perfectamente que tú eres la autoridad. ¿Me puedes echar la mano? Necesito saber si ya salió Sara, en qué vuelo viene o está por venir. Te me duermes boca arriba y te pasas el hielito todo el día. No, hombre, mañana me vas a adorar, te vas a ver preciosa, mi amor. Además, por el precio que te di, pues me tienes que recomendar con tus cuatachas. Es que yo siento que no quedé muy bien. Ay, otra vez la desconfianza, ¿qué pasó? A mí me choca eso, pero bueno, ya te expliqué, mi amor. Te tienes que poner hielito. Vas a quedar divina, de verdad, confía en mí. ¿Eh? Salte por la puerta de atrás, ¿eh? Nos vemos, mi vida. Adiós, guapa. Ahora sí me vas a explicar. ¿Qué ching hace tu jeta en un volante de la policía? Pues no lo sé. Han de haber captado mi cara con alguna de las cámaras de seguridad del hospital. Pero si me dijiste que nadie te había visto. Pues yo no vi las cámaras. Y me tapé la jeta para que nadie me viera, pero no pensé que... No pensaste. Eso está clarísimo. Oye, me trajiste a un policía en el peor momento. ¿Cómo está eso? Pues ese policía está aquí por casualidad. Ni siquiera preguntó mi nombre. Sí, papá, se estudia. Ese güey anda detrás de ti. Es clarísimo. Te tienes que desaparecer, empanada. Desaparecer. Por un buen tiempo. Enriqueta. Enriqueta. Ve, quería hablarte de... Enriqueta.
Magdalena Piñeros, Operación Nachas. Ay, Virgen Santa. Enriqueta se operó a la hermana de Yadira. Pues les tengo muy malas noticias, carambas. Ella y Magdalena se tuvieron que regresar para Jalapa. Se trata de 2 cadáveres del sexo femenino. ¿Enriqueta las mató a las 2? Por fin llegas. Hay varias cosas que me tienes que explicar. A ver, ¿no que ibas a cavar la fosa bien honda? ¿No que ni en 1000 años iban a encontrar a las viejas? ¿Eh? Explícame entonces cómo fue que las encontraron en menos de 24 horas. Enriqueta, te juro por esta que cavé la fosa bien hondo. Yo no sé cómo le hicieron para encontrarlas. De veras que ustedes dos. Este pendejo lo anda buscando la policía y tú no sirves ni para enterrador de panteón. De veras que aquí el que no está preso lo andan buscando. ¿Hay alguna manera de que nos relacionen con esas muertas? Sí. Sí, yo creo que sí. Y cuando las identifiquen nos van a echar un montón. Así que hay que tener todo en las manos y ponernos de acuerdo, decir la misma historia. Que Magdalena estaba embarazada, que se tuvieron que regresar a Jalapa porque el novio las amenazó, porque esta chava estaba embarazada y bueno, en una de esas hasta las mató. ¿Y tú qué? No te tenías que esfumar. ¿Qué haces aquí? Vale, despídete de la Lupita, porque a esa seguro la van a interrogar. ¿Sabes por qué le digo empanada? Porque nunca sabes lo que trae por dentro. Así que vigílalo. Y si no se desaparece por su cuenta, pues entonces ya sabes lo que tienes que hacer. ¡Ey! Más que esta vez sí hazlo bien. ¿Y a ti qué te pasa que traes esa cara? Te bajó la regla. O no me digas que también Juan te embarazó. No me pasa nada. Además, eso no son juegos, ¿oís? Muévete. La clienta necesita lavado para corte. Sí, ya la atiendo. Vas. ¿Cómo le va? Vaya lavacabezas y me espera tantico que ya voy, ¿sí? Vaya. Vení, que tengo que contarte algo, pero en secreto. ¿Qué cosa? No, nada. No, unos números de la lotería con los que me soñé y que quiero jugar antes de que me olviden. Nada más fresca. Ah, pues va. Va. Listo. 2, 3, 4. Correcto, gracias, Guti. Hoy te debo otra, compadre, no se me olvida, ¿eh? 2, 3, 4. Este es el vuelo. Sara no ha llegado, sino que está por llegar en media hora, así que hay que darnos prisa. Tú no puedes dar ni 2 pasos sin que te den hasta las pestañas. Yo me encargo. Mi amor, pues eso estoy yo. Yo me voy con él. Cuidadito con lo que le hacen a Sara. Su hijo la necesita. Josefina, sé práctica. Me siento tan culpable. Yo no sé por qué abrí la boca. No, ya, por favor, deja el drama. Berta, tienes que estar muy al pendiente. Si Sara se nos llega a pelar a Esteban y a mí, se va a venir directamente para acá. Cualquier cosa me llamas de inmediato. Abre ese cajón. Ay, no, Dámela. Felipe, ¿para qué las armas? Yo creo que están exagerando. Sara tampoco es un monstruo, Berta. Si no fuera un monstruo, mi padre y Vicente seguirían vivos. Vámonos. ¿Tú sabes por qué Salvador está enfermo? Porque todo en esta vida se paga, Josefina. Todo.
Oigan, ¿ya salieron todos los pasajeros del vuelo de Guadalajara? Sí, caballero, ya son todos. De hecho, somos los últimos. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Ya la viste? No llegó. ¿Estás seguro que ese era el vuelo? No, ¿cómo que no llegó? ¿Cómo que no llegó? Espérate, si Gutiérrez me confirmó que venía adentro del avión, venía adentro del vuelo, carajo. Tiene que haber un error. Pues no está. Ni modo que se haya echado de paracaídas. Entonces... A ver, ¿estás seguro que no la viste? ¿Estás seguro que no viste a alguien que se le pareciera a una vieja más o menos de su vuelo? Que viniera con lentes oscuros, que viniera con alguna pañoleta en la cabeza, no sé, algo. No, solo había una vieja bien buena, igual de alta que Sara, pero era güera. Espérame tantito, ¿sabes? Voy a checar algo. Hola, me llamo Sara. Bienvenida, buenas tardes. Permítame. Sí, precisamente tengo este sobre para usted. Y aquí está la información. Es una van, ¿verdad? Así es, para llegar a ellas tienen que irse por este pasillo directo No se preocupe, hasta el... conozco perfecto el aeropuerto. Gracias, joven. Que tenga buen día. Es ella, esa güera es Sara. Ya lo sé, no estoy ciego ni tarado como tú. Pero nomás está bien buena esta vieja, qué lástima, de verdad. ¿Y por qué habrá rentado una van? Por lo mismo que viene disfrazada, mi querido Esteban, por lo mismo. Esta mujer vino a escondidas a Tijuana. Vino a recoger los $3 millones. Estoy completamente seguro.